El eco de los imperios caídos susurra verdades incómodas, verdades sobre ambición, sobre el peso de la corona y la espada, y sobre cómo el destino de Mayos puede pender de un solo error. En la vasta tela de la historia, pocos conflictos resuenan con la fuerza trágica de la caída de Grecia ante la inexorable marcha de Roma. No fue un choque de titanes desigual, no al principio, fue una sinfonía de errores estratégicos, de orgullos heridos y de una visión que, en Atenas y Esparta, se había vuelto miope ante la sombra creciente que se proyectaba desde el Tíber. Imaginen un tiempo donde la cuna de la civilización, la forja de la filosofía, la democracia y el arte, aún irradiaba un esplendor inigualable. Pero, bajo ese brillo, se gestaba la fragilidad de una desunión ancestral, una que Roma, con la frialdad de un cirujano, sabría explotar. Los griegos, herederos de Alejandro, se veían a sí mismos como los faros del mundo, mientras los romanos, pragmáticos y brutales, solo veían provincias esperando ser cosechadas. La leyenda cuenta que un simple error de juicio puede cambiar el curso de la historia. Pero en el caso de Grecia, fue una letanía de fallas, un coro desafinado de orgullo y desconfianza. ¿Podría haber sido diferente? ¿Qué hubiera ocurrido si la astucia del Senado romano se hubiera topado con una Grecia unida, una falange disciplinada bajo un mando único, en lugar de una constelación de Sayudé y estados celosas y desconfiadas? Aníbal, el genio cartaginés que casi arrodilla a Roma, lo comprendió. Intentó tender puentes con Filipo V de Macedonia, el único rey griego con la visión y la fuerza para enfrentarse a la República. Pero la sombra de la victoria de Aníbal en Canas, en lugar de unificar a los griegos contra un enemigo común, solo sembró más desconfianza. Filipo, un hombre de inmensa ambición pero de dudosa lealtad, se obsesionó con un imperio ilirio, con las costas del Adriático, mientras Roma se lamía las heridas y con una tenacidad férrea se preparaba para la venganza. La primera guerra macedónica fue un tanteo, una advertencia que Grecia no quiso escuchar. Filipo V, con sus planes fragmentados, no pudo coordinar con Aníbal, atado en Italia. Se encontró luchando una guerra en dos frentes contra los romanos y sus aliados griegos, traicionando a sus propios compatriotas por una ventaja efímera. Imaginen el horror de las ciudades costeras griegas, viendo como una nueva potencia emergente. La flota romana desembarcaba en sus tierras no como liberadores dispersos, sino como precursores de una nueva servidumbre. Los etolios, los rodios, incluso los atenienses, con su memoria de la tiranía macedonia aún fresca, cometieron el error fatal de ver en Roma a un aliado temporal. No comprendieron que Roma no tenía aliados, solo peones en su vasto tablero de ajedrez geopolítico. Cada ciudad-estado griega que invitó a los romanos a sus tierras estaba, en esencia, abriendo las puertas de su propia jaula dorada. El verdadero drama comenzó con la Segunda Guerra Macedónica. Roma, habiendo expulsado a Aníbal de su suelo, dirigió toda su furia y su organización implacable hacia Filipo V. Esta vez no habría titubeos. Los senadores romanos, hombres forjados en el fuego de las guerras púnicas, no tolerarían un segundo error. Y aquí entra en escena la figura de Tito Quincio Flaminino, un cónsul romano joven, carismático y con una ambición tan afilada como su estrategia. Flaminino no solo luchó con legiones, luchó con palabras, con promesas de libertad que sonaban dulces, pero estaban envenenadas. Prometió a los griegos la libertad del yugo macedonio, una oferta irresistible para una tierra que valoraba su autonomía por encima de todo. En los Juegos Ístmicos, Flaminio proclamó solemnemente la libertad de Grecia, y el eco de los aplausos debió haber llegado hasta el Adesan. Pero esa libertad venía con una etiqueta de precio lealtagia a Homao. La batalla de Cinocéfalas, en el año 197 a.C., fue el momento decisivo, un choque brutal entre dos concepciones militares, la inquebrantable falange macedonia, un erizo de lanzas invulnerable frontalmente, y la flexible legión romana, con sus cortes y manipulos capaces de adaptarse a cualquier terreno. Imaginen el terror de los macedonios al ver a los romanos flanquearlos en el terreno irregular, las largas picas de la falange inútiles, cuando la formación se rompía. Fue una masacre. Filipo V fue aplastado, pero Roma, con su astuta política, no lo aniquiló, lo humilló, le quitó sus posesiones griegas y lo dejó como un rey vasallo, una sombra de su antigua gloria. El mensaje fue claro para todos los demás reinos helenísticos. En Roma no solo vencía, también dictaba las condiciones de la paz.
Pero la lección más amarga aún estaba por llegar. La libertad de Grecia se reveló como una ilusión. Cuando Antíoco III, el monarca seleúcida, intentó expandir su influencia en Grecia, se encontró con una Roma que no toleraba rivales en su esfera de protección. La guerra siria fue otro capítulo en la consolidación del poder romano, y en ella, los griegos se vieron nuevamente atrapados en medio. Esta vez, muchos se dieron cuenta de su error. La Liga Ujao, la última esperanza de una Grecia unida, intentó resistir, pero era demasiado tarde. La máquina romana, una vez puesta en marcha, no se detenía. Los errores diplomáticos se sucedían. Las oportunidades de unidad se desvanecían en rencillas internas, y cada revuelta local era aplastada con una ferocidad que dejaba cicatrices profundas. La tragedia final se escribió en el año 146 a.C., la Liga Aquea, desesperada, desafió a Roma. Y Roma, cansada de la constante agitación griega, respondió con una brutalidad que no dejaba lugar a dudas. La destrucción de Corinto, una ciudad milenaria, un centro de comercio y cultura, arrasada hasta los cimientos. Sus hombres asesinados, sus mujeres y niños vendidos como esclavos. Imaginen el humo elevándose sobre las ruinas, el silencio después del grito y la amarga verdad de que la cuna de la civilización había caído, no ante un bárbaro externo, sino ante un liberador que se había revelado como el amo supremo. Grecia se convirtió en una provincia romana, un museo de su propio pasado glorioso. Sus templos saqueados, sus obras de arte transportadas a Roma para adornar los hogares de los conquistadores, pero hay una extraña paradoja en esta oscura historia. Grecia fue conquistada militarmente, Xi'an su independencia política fue aplastada, pero su espíritu, su cultura, su filosofía, su arte, no solo sobrevivieron, sino que conquistaron a sus conquistadores. Los romanos, pragmáticos guerreros, quedaron deslumbrados por la sofisticación griega. Adoptaron sus dioses, sus mitos, su literatura, aprendieron el griego y enviaron a sus hijos a estudiar en Atenas. La Grecia física fue esclava, pero la Grecia intelectual se convirtió en la maestra de Roma, una victoria pírrica para Roma en un sentido más profundo, pues al absorber a Grecia, se transformó a sí misma, sentando las bases de una civilización que, aunque romana en su forma, era profundamente helénica en su alma. Y quizás, en ese legado imperecedero, reside la verdadera inmortalidad de Grecia, una que ninguna legión, por poderosa que fuera, pudo doblegar. Es una lección sombría sobre el poder de la espada y la resistencia del espíritu. Una historia que, siglos después, sigue resonando con el eco de un imperio perdido y una cultura que se negó a morir.